Hola familia, excelente jueves. Y no lo están imaginando, el lavadero fiscal ha regresado. El Lavadero Fiscal es un podcast creado y producido por Arpea Consultores. En este podcast, no te enseñaremos aquello que imaginas, te ayudaremos a informarte de aquello que nadie nos explica cuando crecemos, los impuestos, y podrás hacerlo mientras tomas un baño, te tomas un café, estás en el tráfico, en la oficina o en cualquier lugar. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, con las pilas recargadas. Resulta que nos tomamos unas muy merecidas vacaciones, pero hubo algunas situaciones durante estas vacaciones que no nos permitieron disfrutarlas al 100 y que nos obligaron a regresar. ¿Sabes cuáles son esas obligaciones? Sí, exactamente. Si recuerdan, nuestro último episodio fue acerca de la reforma del outsourcing que a partir del 1 de septiembre ya es obligatoria. Ya vieron ahí las personas que dan este famoso REPS en el registro de público de prestadores de servicios especializados y obras especializadas, algunas informativas, IMSS, Infonavit, cosas interesantes, pónganse al corriente, si no, pueden tener multas bastante grandes. Y si no saben cómo hacerlo, llámenos. Pero bueno, pasó esto. Lo más importante que ha pasado en este lapso de tiempo que no estuvimos es que Arpea cumplió 2 años. Y como ya sabrán, y lo pueden escuchar en las cortinillas de inicio del podcast, y de repente lo mencionamos, pues Arturo y yo somos Arpea, evidentemente también nuestro equipo, y han pasado 2 años desde que comenzamos con esto, que en su momento lo veíamos un poco complicado, pero bueno, estamos aquí 2 años después, ya tenemos este podcast y han pasado muchas cosas muy interesantes que jamás nos hubiéramos imaginado, creo. No. Entonces, pues bueno, es parte de lo mismo. Y algo menos importante, pero que también nos tiene aquí sentados, es que salió el paquete económico para 2022. Sí, se envió desde el Ejecutivo, es decir, nuestro presidente AMLO, el 8 de septiembre mandó hacia las cámaras su propuesta del paquete económico. ¿Qué es esto? Básicamente el paquete económico, como bien lo dice su nombre, es un paquete que incluye 3 documentos. En esencia 4. Pero los 3 esenciales son los criterios de política económica, que básicamente es un panorama de cómo va a estar o cómo se estima que va a estar la política y la economía en México durante el siguiente año. Y con base en este documento se elaboran otros 2, que es la ley de ingresos, donde nos dicen cómo pretende el Estado recibir el dinero que vaya a recibir, precisamente, que, spoiler alert, la mayoría es de los impuestos. Y en el segundo, que es el presupuesto de egresos de la Federación, nos dicen cómo pretenden gastárselo. Obviamente, para que se puedan llevar a cabo estos 2, tanto la ley de ingresos como el presupuesto de egresos, debe de haber algunos ajustes en materia fiscal, y ese es el 4º documento que, aunque no se incluye tal cual en el paquete económico, siempre se envía. Exacto. Que son las flamantes reformas fiscales para el ejercicio siguiente. Sí, muy importante que está pasando desde los paquetes económicos, desde que entró AMLO, es que no se están ni aumentando los impuestos ni creando nuevos. ¿Qué es lo que está haciendo la autoridad? Fiscalizar. Con esto de las tecnologías, con solo un clic ya te está fiscalizando. Sí, ha estado esto que de repente llaman terrorismo fiscal, y que sí es un poco de terrorismo, donde de repente, no sé si les ha pasado, que es 15 y ya les están diciendo que están tarde con sus obligaciones fiscales. O sea, sin considerar que los impuestos se pagan hasta el 17, que de repente se recorren hasta el lunes y cae en fin de semana y que hay días adicionales. Esto es un dolor de cabeza para todos, digo, tanto para los contribuyentes como para los despachos, obviamente, porque estamos recibiendo todas las imágenes de, oye, me llegó esto, pero realmente es porque cada vez es mucho más sencillo que la autoridad se pueda poner en contacto con los contribuyentes con el fin de recaudar mucho más. Exactamente. También muy importante, en este episodio vamos a tocar la propuesta de las reformas fiscales, que es muy importante decir eso, es una propuesta, tiene que pasar por el proceso legislativo,
hasta que se publique y ya sea ley. Esto es mero chisme, básicamente. Y también va a ser chisme, pero únicamente de las personas físicas, porque vienen cosas bastante interesantes. Hay algunas cosas del famoso Riff, entonces vamos con eso. Lo primero que vamos a ver es acerca del arrendamiento. Sí, yo ahí, antes de entrar a este tema, creo que vale la pena decirles que al día de hoy el proceso legislativo ha estado muy cerrado, entonces no hemos podido ver como avances en este proceso, ni qué opina la Cámara de Diputados, senadores y demás, pero obviamente si lo vamos viendo en los demás episodios se los vamos a ir comentando. Tampoco se asusten, no los vamos a dejar olvidados. No, es parte del chismecito que va a seguir de aquí a noviembre, diciembre, de cómo va avanzando la reforma. Ahora sí, arrendamiento. Uno de los regímenes que hasta el 2021 es muy sencillo. La realidad es que no va a tener muchos cambios, nada más que rápidamente recordemos que las personas que rentan bienes inmuebles pueden o solicitar facturas de los gastos que hacen que tengan que ver con su arrendamiento o deducir 35% de manera opcional sin ningún CFDI. En materia de ISR, va a seguir la misma dinámica, nada más que anteriormente podían no llevar contabilidad o no estaban obligados. Con la reforma del 2022 se les está exigiendo la parte de la contabilidad. Es un tema. Mucho de lo que se habla justamente en la iniciativa, en la exposición de motivos de esta iniciativa, es que quieren que sea más sencillo para los contribuyentes. Y super mega spoiler alert, no lo va a hacer. Porque a pesar de que se está haciendo mucho más sencilla la dinámica en ISR, como lo van a ver ahorita, otro spoiler es que no hay ni una sola modificación en IVA y las modificaciones en código están pesadas. Entonces, acuérdense que el código es esta ley que es como la mamá de todas las demás leyes y que va cuidando que no se queden ahí como agujeros entre una y otra, para que sea sencillo aplicar la ley, pero también para poner algunos candados. Exactamente. Pues básicamente de este régimen, los que lo llevan de manera normal ahora tienen que enviarla al SAT su contabilidad, que va a tener nada, pero es parte de sus obligaciones nuevas que van a tener en el 2022. Y aquí creo que vale la pena no olvidar que también sale la famosa resolución miscelánea, donde se dan facilidades. A pesar de que la ley nos obliga a que llevemos esta contabilidad, al día de hoy también sabemos que hay algunas facilidades para las personas que ganan menos de 4 millones, donde no tienen que mandar su contabilidad. Entonces, nuevamente, todo esto es chisme, no se casen con nada, pero pues siempre es importante estar informados para las comidas familiares, donde te dicen, oye, es que hay un nuevo régimen, que más adelante lo vamos a ver, y quiero que me expliques qué está pasando y demás. Exactamente. Ahora, el régimen amado por los emprendedores, a veces odiado por los contadores, pero que era muy buena opción para el tema del ahorro de impuestos de una manera, o de ir aprendiendo al SAT, de ir conociéndolo, de ir haciéndote amigo de la autoridad. Régimen de incorporación fiscal, este régimen que nace en 2014, que básicamente no pagabas ISR el primer año si tenías ingresos de 2 millones, a partir del 2022 se elimina. Cuello. Ya no va a existir porque por ahí se dieron cuenta la autoridad que lo estaban usando para evadir impuestos. Hubo, en un momento del año pasado, que creo que lo comentamos por acá, hubo un escrito que mandó el SAT así muy específico de toda mi base de datos que son del RIF, tantos contribuyentes superaron los 2 millones, ya se murieron, o sea, cosas muy extrañas que el SAT se dio cuenta y por algo están haciendo esta eliminación de este régimen con muchísimos beneficios. Siempre hay gente bien traviesa que busca cómo encontrar los huecos en la ley y cómo aplicarlos a su favor. En este caso el RIF no fue la excepción, lamentablemente, y pues por eso también están quitando esto.
no me quiero adelantar, pero en teoría este nuevo régimen también va a ser incluso un poco más barato que el RIF, sin contar que el RIF tenía la ventaja de que cuando comienzas un negocio la inversión es gigante y es más grande de lo que nos podemos llegar a imaginar a veces. Entonces, la verdad es que sí era un alivio para los emprendedores no tener que pagar impuestos el primer año, y ahora, aunque van a ser poquitos, pues van a tener que pagar. Ok, pero aquí es importante mencionar, ¿qué pasa con estos contribuyentes que ya estaban dados de alta en el RIF, que apenas estaban cumpliendo su primer año y que se dieron de alta afortunadamente antes del 31 de agosto del 2021? Ellos se menciona que aún podrán optar o por este nuevo régimen o por seguir en el RIF con los mismos beneficios hasta que, por alguna causal de que superen los 2 millones de pesos o pasen los 10 años, tengan que cambiar de régimen. Aquellos traviesos que vieron que en la reforma del 8 de septiembre, cuando fue enviada la iniciativa, leyeron por ahí que se eliminaba el RIF y se dieron de alta en el RIF. Si te diste de alta a partir del 1 de septiembre, tienes que cambiarte al nuevo régimen que están proponiendo. Sí, aquí es importante mencionar también que el RIF tenía algunos beneficios en materia de IVA y IEPS. Hay especulaciones donde dicen que probablemente los puedan mantener. En ese caso, la verdad es que está interesante el régimen, que todavía no les decimos, pero que seguramente ya saben de cuál hablamos. Pero ahí es donde se vuelve compleja la situación, porque la mayoría de las personas quieren dos cosas, probablemente. Cumplir con sus obligaciones en materia de impuestos, porque tienen que estar bien con el gobierno, y aparte, cumplirla de la manera más óptima, por no decir, pagar los menos impuestos posibles. Y ahí es donde entramos nosotros como contadores y se tiene que hacer un análisis, porque puede ser obvio que tal vez te convenga más un régimen u otro, pero ya cuando lo llevas a la práctica y ves los casos específicos, a veces la respuesta obvia no es la correcta. Entonces, acérquense con sus asesores de confianza, de preferencia RPA, y traten de evaluar qué es lo que les conviene a ustedes. Si les conviene más este nuevo régimen o el RIF. Ok, ya fue mucho decir nuevo régimen, nuevo régimen, nuevo régimen. Ok, dinos cuál es el nuevo régimen que se está proponiendo para el 2022. Les presentamos al régimen simplificado de confianza, que para los cuates pretenden que se llame RECICO. Muy mal nombre, la verdad, no me gustó ese acrónimo, pero pues, es lo que hay. Si quieren no decir RECICO, pueden decir régimen de confianza, se entiende igual. Y justamente por lo que se ve tiene que ver mucho con lo que pasó en la pandemia, el tema de las tecnologías de información, que nos hicimos más tecnológicos todos, y pues el SAT no se quiso quedar atrás. También importante, por ejemplo, en este tiempo de vacaciones mejoramos su portal de citas. Ya hubo más disponibilidad en septiembre. Tiene más candados para que no anden comprando y así haciendo cosas con las citas, entonces también. Mejoraron muy entre comillas, la verdad. El proceso no es precisamente sencillo, pero bueno. Y bueno, regresamos al régimen de confianza. Básicamente, ¿quiénes van a estar aquí? Todos. Sí. Para las personas físicas hay más de 8 regímenes. Me parece que son 11, si no me equivoco, pero les debo el dato exacto. Y básicamente esta iniciativa está obligando a 4 a que sí o sí se apeguen a este famoso RECICO, que son las personas físicas con actividades empresariales, llámese venta de artículos, comisiones, etc. Todo, literal, la fondita, la papelería, todo. Actividades empresariales. Servicios profesionales, los honorarios de los contadores, de los doctores, dentistas, etc. Arrendamiento, que ese no es obligatorio, es opcional, pero
ya les comentamos que si es opcional y se quedan en arrendamiento van a tener nuevas obligaciones. Y el sector primario. El sector primario de hecho era uno de los sectores que tenía muchos beneficios, muchos. Sí. Y ahora con el reciclo probablemente los pierdan. Nuevamente, y lo van a escuchar en este episodio y en el que viene de personas morales, es mero chisme, porque en el proceso legislativo pueden pasar mil y un cosas. Uh-huh. De repente los diputados alcanzan a ver cosas que no vio el presidente en su momento, y los senadores alcanzan a ver cosas que no vieron los diputados, y ahí se empieza a hacer como todo un Frankenstein de la reforma de la propuesta inicial. básicamente. Bueno, incluyendo también a los RIF que, aunque estén antes del 31 de agosto, decidan cambiarse porque les convenga, o los RIF que estuvieron del 1 de septiembre al 31. Si vas a iniciar un emprendimiento, date de alta lo más pronto posible, puedes ahorrarte algunos impuestos en este año. Que ahí lo más obvio, nuevamente es chisme y es suposición mía, es que van a poner candados donde si tú decides, ¿sabes qué? Que este año me conviene más el reciclo, estoy casi seguro que jamás te van a dejar regresar al RIF. No está en la reforma actual, que recuerde, pero es lo más probable que vayan a poner ese candado. Sí. Ok, ya hablamos de quiénes entran. Ok, importante también de lo que mencionabas. En las personas físicas, el texto que se mandó en la propuesta dicen podrán, es decir, que es una opción. Pueden pertenecer al régimen en el que estén, aquellas empresariales, servicios profesionales, arrendamiento, o pasarse al régimen de confianza. No todos pueden estar, así como en el RIF en su momento hubo un candado, también aquí es aquellas personas que reciban hasta 3.5 millones de pesos durante este año 2021, va a ser la pauta, o que estimen que ese sea su tope máximo de ingresos. Sí. ¿Qué es lo que está causando más revuelo o hype de esta reforma? Es lo que se tiene que pagar de impuestos. Hay una tablita que se las vamos a poner por aquí que nos habla de distintos niveles, donde nos dice que hasta 300,000 pesos van a pagar 1% de ISR. Que aquí, ¿qué es importante mencionar? Que va a ser sobre tus ingresos. Recordemos que al día de hoy las personas físicas pagamos impuestos de ingresos menos gastos. La utilidad, ganancia o base gravable es la que paga impuestos. Sí. Entonces, aquí ustedes estarán preguntando, ¿y dónde entran mis gastos? Porque para yo poder tener 300,000 pesos, pues obviamente en la mayoría de los casos no es nada más que me los den los clientes, sino que tengo que invertir para tener ese dinero. Respuesta a su pregunta, no entran los gastos. No hay deducciones autorizadas, no hay deducciones personales y no se pueden aplicar los estímulos de colegiatura en la declaración anual. O sea, probablemente nos tengamos que ir olvidando de facturar el dentista, el doctor, el hospital, seguro de gastos médicos mayores, etc. Exacto. Que aquí es muy controversial el tema de las deducciones, porque, como bien mencionabas, en la ley del IVA no pasó mucho. Entonces, para ISR no van a necesitar deducciones, pero para el IVA sí van a necesitar deducciones porque tienes que disminuir el IVA de tus ingresos. Aquí es un tema y creo que lo que tenemos que tener en mente todos es que el IVA no es nuestro. Y es un tema gracioso porque aunque creo que la mayoría de las personas saben, y si no aquí se los estamos diciendo, el IVA no es de nadie más que del SAT, pues obviamente si tú ves que están llegando 10,000 pesos a tu cuenta, asumes que los 10,000 pesos son tuyos y ya te duele darle dinero al SAT. Claro. Aunque desde el inicio ese dinero era del SAT. En teoría, si ustedes, por ejemplo, quisieran vender este lapicito en 10 pesos, lo tendrían que vender en 11.60, considerar que únicamente son suyos 10 pesos y ese 1.60 dárselo al SAT. Por lo tanto, no nos debería doler que no haya deducciones y pagar el IVA al 100%, pero estamos en México, no tenemos tan buena cultura tributaria, a menos de que seas flamante fan de este podcast, y es por eso que de repente nos duele pagar los impuestos. Exacto,
Sí, sí, es un tema ahí muy, muy interesante. Pero bueno, únicamente para concluir este tema y no dejarlo aquí en el olvido, por si nos están escuchando, esta tabla va de los 300,000 pesos, o sea, hasta 300,000 pesos pagas 1% de ISR. Hasta 600,000 pesos pagas 1.10, hasta 1,000,000 pagas 1.50, hasta 2,500,000 pagas 2 y hasta 3,500,000 pagas 2.50. Esto obviamente son porcentajes y recuerden que si ganaran 3,500,001 pesos ya no pueden estar en el reciclo. Si no, tienen que pasar a los regímenes que ya existen hasta el día de hoy y pues cumplir sus obligaciones conforme a esas formas de tributar. Sí. También algo muy interesante que viene ahí en la reforma con este régimen de confianza fue pagos provisionales, pagos anuales, qué se va a hacer. Está muy, muy extraño lo que plantean, porque la propuesta, aparte de la propuesta, dice, pueden optar ahorita en este primer año por no presentar ningún pago de impuestos durante cada uno de los meses y presentarlo hasta la anual. O presentar durante todos los meses y además presentar la anual. Recordemos que el ISR es un impuesto que en esencia se paga de manera anual, por lo que todos en teoría deberíamos de estar recibiendo nuestros ingresos limpios, sin retenciones de impuestos y pagar hasta abril. Pero nuevamente vivimos en México, afortunadamente, que también tuvimos nuestra fiesta patria en estos días. Vivimos en México y también sabemos que hay temas culturales con esto, ¿no? Entonces el SAT se convierte en una especie de abonero. Sí. Y le puedes ir dando justamente abonos cada mes, que son nuestros famosos pagos provisionales, de tal forma que cuando lleguemos a la declaración anual no se tenga que hacer un desembolso gigante de los impuestos. Aquí esta iniciativa nos está permitiendo que nos saltemos todos estos abonos y hagamos únicamente nuestra declaración anual. Pero eso es un tema, porque desde mi punto de vista, nuevamente es chisme, creo que eso va a fomentar un poquito más de evasión. Supongamos que llegas a la declaración anual y tienes, no sé, tuviste 3 millones y medio. Y tu tasa es de 2.5, vas a tener que pagar 87,500 pesos nada más en la declaración anual, que probablemente no le quieras dar al SAT. O que probablemente no los tengas, porque al final de cuentas es la realidad. Por eso se hacen pagos provisionales, porque es más fácil decir, ay, tenía que pagarte 20, pero yo te pagué 15, pues nada más te debo 5. Que llegar a decir, te debo 20 en un mes, pues no, ni siquiera los gano. Y bueno, si ganas 3 millones y medio al año, sí los ganas. Pero aquí también es bien importante mencionar esto, porque queremos que tengan el panorama completo. Es, desde mi punto de vista, tal vez un poco tonto que te vayas a la declaración anual, porque de cualquier forma vas a estar haciendo tus pagos provisionales de IVA. O sea, el esfuerzo va a estar mes a mes, y en la declaración anual solo vas a tener que hacer un desembolso. Te puede ayudar a flujo de efectivo, desde luego. Vas a tener más dinero en tu cartera durante el año, pero en abril tu cartera va a quedar flaca. Exactamente. Sí. Algo también muy importante que me estaba faltando. Ajá. El cálculo de estos ingresos, estos 3.5, ya no los hará tu contador. A través de la página del SAT, un robot calculará cuántos ingresos tuviste y ya de ahí aplicarán los porcentajes. Donde aquí es muy importante que emprendedores, empresarios, cualquier dueño de negocio o cualquier persona que emita factura entienda lo que es más o menos un poco técnico, lo que es pago en una sola exhibición, pago en parcialidades y complementos de pago, porque pensamos que desde ahí es donde se va a tomar la información. Sí, para darles este panorama también, acuérdense que cuando se emite una factura, ustedes tienen que decir si es pago en una sola exhibición, si ya se pagó, si se pagó durante el mes. Si es pago diferido o en parcialidades, es que se va a estar haciendo un pago a lo largo de los meses o que se va a pagar hasta mucho después. Y ahí es a lo que vamos, porque
si es, por ejemplo, un pago diferido, se tiene que hacer, digamos que una facturita adicional que se llama complemento de pago, y es para decirle al SAT, ¿sabes qué? Yo te había dicho que esto me lo iban a pagar en algún momento, ya me lo pagaron. Exactamente. Es ahí donde decimos que es muy probable que todos nos tengamos que familiarizar con esto, que la verdad es que también es algo que de repente no es tan sencillo de entender. O sea, nosotros se los podemos decir de muy buena mano, tenemos experiencias con muchos emprendedores y es algo que no es tan sencillo a veces que se comprenda. Sí, no, o a veces cuando tú estás haciendo tu facturación de manera independiente y haces pago en parcialidades, a veces porque se te olvida o porque no te dan ganas, no las haces. Pero de ahí tienes que cuidar mucho el tema de cómo estés pagando tus impuestos y cómo los calcule este robot que dice por ahí. También dijo por ahí la señora Raquel Buenrostro. Yo estoy casi seguro que le van a poner un nombre al robot. Probablemente. Y va a estar interesante ver qué nombre le van a poner. Hagan sus apuestas, pónganlo en Déjenlo el aquí en la comentario. cajita. Ok, otra cosa también importante, es algo este tema de régimen de confianza, pero es algo nuevo. Ajá. Recordemos otra vez, es chisme. Va a haber una retención para todas aquellas personas que estén en el reciclo del 1.25. Al día de hoy únicamente se hacen retenciones cuando, por ejemplo, tú le rentas algún bien inmueble o mueble a una moral, persona física a una moral, o prestas un servicio profesional. Aquí dice todos, incluye la actividad empresarial, donde ahí también se vuelve un tema complicado, porque no creo que esta pequeña papelería, cuando le compre una moral, le vayan a hacer la retención o vaya a ser más complicado para ellos. Pero vamos a ver qué viene ahí, si hacen alguna modificación en el texto final que se vaya a publicar. Sí, de verdad, no me voy a cansar de decirlo, se supone que la reforma hace más sencilla la operación, pero ahorita estamos hablando únicamente de personas físicas, pero para las personas morales esto también va a tener una repercusión gigante porque va a afectar justamente los flujos de efectivo. O sea, el dinero que tú tengas en tu cuenta no va a ser totalmente tuyo, porque en teoría es dinero que le dejaste de pagar a las personas para después pagárselo al SAT. Entonces, los pagos de impuestos, los pagos provisionales pueden estar bastante pesados Sí. en cuestión monetaria por este tipo de retenciones que nos van a obligar a hacer. Exactamente. Y aquí también muy importante, se estuvo comentando desde el 8 que salió la iniciativa de reforma hasta estos días que adiós a los contadores, que ya nos van a necesitar justamente por este robot. Al principio que empezamos a leer y tuve muchas notas, justamente esto pues sí es un tema que alarma, pero después cuando nos dimos cuenta que no hicieron ninguna reforma en IVA, tienen que seguir contratando sus servicios contables, porque si no saben terminar bien pueden pagar más, que está mal para ustedes, para su flujo, o menos, que no le va a gustar a la autoridad. Y ni siquiera es tanto porque no haya habido reforma en IVA, o sea, les digo rapidísimo cómo se calcula el IVA. Al IVA de sus ventas le quitan el IVA de sus gastos y le sale el IVA por pagar. Si el IVA de sus gastos fue mayor que el IVA de sus ventas, tienen IVA a favor. Básicamente es eso. Suena muy sencillo, pero tienen que ver cuándo se considera efectivamente cobrado, cuándo se considera efectivamente pagado, si su prestación de servicios está exenta al 0 o está grabada al 16, etc. Entonces, esto es en materia de IVA, pero también lo que les comentaba hace rato. Tenemos que determinar si les conviene más en ISR seguir en el RIF o si les conviene más seguir en arrendamiento, que probablemente ahí sí no les convenga tanto, si les conviene más el reciclo, etc. Exactamente, sí, ahí fue un tema que viene interesante, esperemos ver cómo va avanzando. Y por último, también hubo cambio para aquellas personas que se pusieron a invertir en cosas como CETES, como en algún banco, en GBM, en la Bolsa Mexicana a través de un broker, en las retenciones que les hacían de ISR. Sí. En el 2021, la retención era del 0.97% sobre lo que estaban invirtiendo. En este 2022 se pone bastante interesante, porque de pasar del 0.97% va a pasar al 0.08% del capital invertido. Es una reducción casi del 100% de la retención.
ahí es un tema. Para no ponerme súper técnico, pero porque también es interesante saber por qué está pasando esto, el Banco de México va diciendo cuáles son las tasas que deben de tener más o menos los créditos. Y estas tasas de los créditos están en función de las tasas que te van a pagar a ti como rendimiento de tus inversiones. Entonces, si la tasa de los rendimientos de las inversiones disminuye, tiene que disminuir forzosamente también esta retención que te están haciendo, porque de lo contrario, si no disminuye, el 100% de tu rendimiento se puede ir a pagar impuestos. Entonces, es prácticamente por eso que está pasando, y como podremos adivinar con base en lo que les dije, estas tasas de rendimiento por tus inversiones también disminuyeron en el Banco de México. Aquí también nada más para puntualizar, en teoría esto debería de ser una retención que te hagan por cualquier tipo de inversión que hagas. Sin embargo, nuevamente en la resolución miscelánea y en ley en general hay algunas extensiones que podemos encontrar, y por eso de repente no se aplica a todas las inversiones que hacemos. Exactamente. Pues básicamente en este tema de reformas para personas físicas es chisme, aún sigue siendo chisme. Vamos a ir avanzando, yo creo que durante estos meses, a ver qué pasa. Esto es como de las cosas más relevantes que existen. Entonces, acérquense, aún están en tiempo de revisar qué es lo que más les conviene de acuerdo a lo que está publicado hasta el día de hoy. Y sí es importante que hagan un análisis de qué es lo mejor para su negocio, para el flujo de efectivo, para el pago de impuestos, que sea lo que a todos los mexicanos les gusta, el pagar lo mejor posible. Lo más optimizado, no vamos a decirlo, para que no se escuche evasión. Y pues realmente de este tema, ¿nos tienes otro comentario? No, les estamos diciendo como lo más relevante. Puede que se nos haya pasado una que otra cosa que hayan puesto en la iniciativa, pero en muy estricto sentido es lo más relevante y lo que en teoría es como de interés público. Entonces, ya si vamos encontrando alguna otra cosa o algo que vayan añadiendo en el proceso legislativo que creamos que les puede interesar, se los vamos a ir comentando, obviamente. Así es. Pues, es el regreso del lavadero. Esperemos no sé cuántos episodios sigan más, esperamos que muchísimos más. Y la siguiente semana volvemos a hablar de reformas fiscales. Lo grabamos después. Pero ahora sí enfocado hacia personas morales, que también vienen cambios bastante interesantes. Sí, ahí para que no crean que se nos olvidó, aunque tal vez ya no va a ser tan seguido, retomando una recomendación que habíamos dicho previamente, salió La Casa de Papel, esto ya es viejo, ya lleva casi un mes arriba, pero está muy buena la temporada, se la recomendamos, y en diciembre sale la segunda parte. Y por último, otra recomendación que creo que les podemos hacer es que en esta temporada de vacaciones estuvimos tomando algunos proyectos en el despacho y demás, pero también nos estuvimos poniendo un poco más chulos para ustedes. No en apariencia, sino en redes sociales. Entonces, les sugerimos que vayan, que nos busquen como Arpea Consultores en Facebook, en Instagram, en TikTok. Aquí en YouTube, pues obviamente, bueno, nos pueden estar escuchando en Spotify, Apple Music, nos pueden encontrar también en YouTube. Y pues también es uno de los canales que tenemos justamente para fomentar esta cultura tributaria, y ahí pueden aprender un poquito más o profundizamos de repente en algunos temas que tocamos aquí, o los hacemos más para dummies, para que los puedan compartir sin problema alguno, sin que tengan que tener conocimientos técnicos familiares y demás. Y pues nada, vayan a darse una vuelta, creo que puede valer la pena, y regálenos un like, follow y demás, para que puedan estar más al pendiente de todo lo que estamos realizando. Y también el tema de nuestra página web, arpeaconsultores.com, en donde ahí pues pueden ver como un tema de la historia que ha pasado, qué servicios ofrecemos, consultoría 1 a 1 de a lo mejor todo lo que han visto aquí en el podcast, en Instagram. Pues a lo mejor hay una duda que tengan y pueden llegar con nosotros sin ningún problema. Ahí está en la parte de arriba, consultoría 1 a 1. Y pues nada, únicamente eso. Toda esta información también va a estar en la descripción de este video. Y pues nada. Yo soy Eric. Yo soy Arturo.
Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana. Bye. Gracias por permitirte este rato para mejorar tu cultura fiscal en este lavadero. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Arpea Consultores y en nuestra página web www.arpeaconsultores.com.